Bienvenidos a ¿Quién es hoy? ¿Quién es el o la kirchnerista? ¿Quién es kirchnerista? ¿Quién es kirchnerista? ¿Quién es kirchnerista? Qué controversial este video. ¿Te parece controversial? Va a ser controversial. Yo había pedido otro video, pero está bien. Bueno, Te picó. es el que te tocó. Estamos No, acá. ¿Cuál habías pedido? Yo había pedido el de, le hago promoción, el del preso. Al de preso, bueno, después lo pueden ver. Estamos acá con Fede Popgold, con Pablo Agustín y con Nico Dali. ¿Estamos Sí. listos? Siempre. Estamos Vamos, listos. empezamos. Estamos ready. Que pasen los participantes, por favor. Hola. Hola, ¿cómo andamos? ¿Todo Ahí va. bien? Estamos Yo les voy todos. contando acá. Hay una persona que es kirchnerista y el resto son actores o mentirosos, ¿no? Buenos mentirosos. Y el último que ¿Son quede, actores kirchneristas? también puede pasar también. El último que queda es el que se va a llevar un premio. Opa. Uy, este ya se puso nervioso. Sí, me puse muy Ese se vino con la remera de Vita muy obvio Para, todo. uno, Para, dos, 3, 4, cuatro. Exactamente. No sé cómo ordenar. Hay 5 participantes, uno es kirchnerista, el otro es una actriz o un actor, un mentiroso, y vamos a tratar de adivinar quién es. El último que queda es el que se va a llevar un premio en efectivo, ¿ok? Qué difícil, porque caes en muchos prejuicios cuando tratás de averiguar así solo por cómo lucen. Tengo que escucharlos hablar un poquito. Vamos a empezar, participante número 1, me decís tu nombre, tu edad y a qué te dedicas. Me llamo Herman. ¿Cómo? ¿Cómo? Herman. Con tilde la E. Hay como un German. Herman. Como Herman Hess. Sí. O sea, con H. Correcto, sí, sí. Bueno, Soy profe de educación física, ok. 35 años. 35 años, perfecto, muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Javier y soy guardavidas. Perfecto. como mi viejo. 41 años. 41 años. Re tenés pinta de guardavidas. Sí, Baywatch. Mi viejo guardavida y mi viejo es kirchnerista. A este le doy voto de confianza. No metas a tu papá guardavidas en esto. Bueno, mi nombre es Agustina, tengo 25 años y trabajo en desarrollo social para la Secretaría de Integración Sociourbana, es medio complejo, pero en barrios populares de La Matanza. Perdón, me mareé. ¿Cómo es el Trabajo recorriendo obras que financia desarrollo social en La Matanza. Ok, perfecto. ¿Y tu edad? 25. Muy bien, Perfecto. muchas gracias, Agustina. Mi nombre es Pedro, estoy estudiando y tengo 20. Muy bien. Me llamo Débora Monzón, tengo 28 años y soy actriz Perfecto. y escritora. ¿Y escritora? Sí, Muy bien. ¿Qué escribís? ficción. Ficción. Ok, perfecto. Y ahora, Pablo, podés preguntar a quien quieras. A ver, te dejo a vos la primera pregunta. ¿A quién te guste? Ay. Pedro, ¿de qué trabajas? Estoy ¿De qué estudias, perdón? Estoy estudiando psicología y estoy trabajando también en un trabajo medio tiempo como operador social en un club, ayudando a niños. ¿Qué es operador social? Es un poco complejo, no sé por qué me metí ahí, pero bueno, voy a explicarlo. A ver. Básicamente tengo que tomar asistencia y hacerle seguimiento a chicos que van a hacer un deporte en un programa del gobierno. O sea, que Perfecto. cumplan, que Que vinieron. cumplan que vinieron, ver que si están faltando por qué, integrarlos en Bien. el grupo. ¿De quién depende? Del gobierno de la ciudad, me parece, sí. ¿A quién le pediste prestar la remera para esto? La remera la tengo hace un montón, está media usada incluso. Y la verdad que un buen kirchnerista ¿La usás seguido? Tendría que venir con una remera de Néstor o algo también. ¿La usás seguido esa remera? La uso bastante seguido. ¿No te parece un poquito obvio si el juego de ser kirchnerista trae una... No, me parecía que El que gana tiene un buen premio kirchnerista también. iba a traer una remera. Ok, o sea, lo pensaste estratégicamente. Fue como, tengo que llevar esta, sí o sí. Aparte es re lindo. Yo lo sacaría ya, ¿se lo puede sacar? Ya hay uno que entró con la remera. A mí, los de la remera, la última vez yo pensé que me la hicieron a propósito y después me salió mal, así que todo es posible. Muy obvio. He's lying. Te dejo hacer preguntémosle a alguien más, por lo menos. Una preguntita más. Germán, ¿qué Colo día- es más fácil. ¿Cómo? Colo. Me dicen todo Colo. 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 Sí. ¿Qué diarios lees, Colo? O si lees diarios. Trato de leer todos. Tratás de leer todos. Sí. Te informás un poquito de todo. Ok. Tal cual. ¿Qué sería todos? Porque todos es imposible, pero 2 o 3, ¿qué selecciones? No, miro mucho en internet, el Destape, web, página 12. O sea, todas las miradas estamos viendo. Bien amplia tu perspectiva. No terminé, fue punto final. Ok, perdón. No, y después yo vivo en La Plata y diario de La Plata. Igual, como digamos, mucho tiempo para leer no tengo. ¿Habías terminado entonces? ¿Cómo? Tiraste uno más que era de La Plata, ¿habías terminado? ¿Lo mirás a Feynman? Feynman, Sí, ¿lo el mirás? filósofo. No. Eduardo No, Feynman, ¿a él no lo ves? No veo tele. ¿No ves tele? No, o Cero sea, tele. sí, la televisión ¿Y de el aire. portal no. de Clarín no lo lees, por ejemplo? El portal de Clarín. Sí. De vez en cuando aparece algo en Facebook, así miro. Infobae. Infobae, sí, los comentarios. O sea, C5N. los comentarios de cosas, C5N. No, o sea, sé que existe el canal, pero no miro tele. O sea, Pero le Netflix. generó como una simpatía ese 5M, ¿eh? Perfecto. ¿Y mirabas 678 en su momento? Sí, lo he visto, sí. Sí, sí. Javier, ¿vos mirabas 678? Sí. ¿Sí? ¿Te La gustaba? anotación de Pablo, simpática.
No, simpatía por C5N. Me cuesta mucho grabar esto con Pablo al lado porque es como que yo veo lo que anota él y me causa mucha gracia. En las anotaciones apenas entró el chico Violeta puse no le creo nada, señor Tinelli. Javier, ¿vos qué diarios lees? No, ninguno. No. Ninguno, no lees diarios. Perfecto. ¿Agus? No leo diarios, veo en Instagram, Instagram. el Instagram del Destape, Filo News. Ok, perfecto. Y bueno, sí, en mi casa está C5N todo el tiempo. Está Mi de papá fondo mira ahí. todo el tiempo. Te acompaña Sí. el día. Perfecto. Pedro. También Filo, página 12, sigo mucho en Instagram. Sigo Clarín porque mi viejo siempre decía que hay que saber cómo piensa el enemigo. Y De una, vas ahí al hueso. sigo diarios, pero no les doy mucha bola. Los que más bola le doy. O sea, de familia, Al Destape, a Filo News. bien peronista, kirchnerista sería. Eso quería preguntar, ¿cómo son Mi las familias? No es tan cuca, mi vieja sí. Cuca. Opa. Cucatrap. Está usando. Mira, pero lo sabía. A ver, continúa. Ahora él sale con que se apropia de la palabra cuca. ¿Entendés? Que yo dije, el verdadero kirchnerista se va a apropiar de la palabra cuca. Pero como me guiña el ojo y me dice como, no te tenías esta. Yo digo, para mí está mintiendo. Es claro que está mintiendo. Continúa. Mi familia, la parte de mi vieja es un ¿Sos poco cuca? más... yo me considero muy cuca porque me gusta adueñarme de las palabras con las que nos insultan a veces. Sí, lo tiene perfectamente estudiado, está mintiendo. Lo siento. No, lo siento. Ojo, porque ya nos hicimos los cancheros y lo echamos primero. ¿Y a mí O qué sea, carajo en me otras importa? grabaciones. Déjenme a mí, Yo te digo, opinar lo que Está bien, quiero. Si igual está es por votación, Nico. Exacto, Yo solo te doy un consejo para después. A mí no me des consejos de Te nada. pido disculpas. Débora, ¿qué diarios o por dónde te informas? ¿Qué diario sos? Me gusta la política internacional, entonces leo el Le Monde Diplomatique. Me gusta leer a Pedro Brillet. Me gusta leer periodistas independientes que escriben columnas. O sea, lees del mundo, ¿lees en francés? No. Ok. No sé. Débora, ¿te pareció que estuvo bien organizado el velorio de Maradona el año pasado? No, porque se contradijo con todas las restricciones que se habían tomado durante el COVID. Es una crítica que le haces al gobierno kirchnerista. Por supuesto, siempre hay críticas y siempre hay cosas para sumar, para restar. Bien, Nadie es perfecto. ¿Tus padres qué inclinación política tienen? Mi papá es muy peronista de la cuna. Mi papá estuvo en la masacre de Seiza. De hecho, fue perseguido en dictadura, lo fueron a buscar. Y él se enteró y se escapó. Y mi mamá no le gusta mucho. No le interesa la política. Sí, le interesa leer e informarse, pero prefiere como no opinar y no pelear con nadie. Me cuenta esto y se le ponen los ojos llenos de lágrimas. Me da cosa. Creo que le creo. Claramente es actriz muy buena, muy de método, muy de recurro a la memoria emocional, pero se nota que estás actuando, no te creo, no sos kirchnerista. ¿A qué te dedicabas vos? Yo soy escritora. Escritora y actriz. Muy bien. Tengo una pregunta para Javi. Vos me dijiste que veías 678, ¿no? Sí. ¿Qué periodista te gustaba de ahí, por ejemplo? Uy, buena jugada, ¿eh? Lo mataste. Buena jugada, No me acuerdo los nombres. ¿No te acuerdas de los nombres de ninguno? ¿Ninguno que te haya sonado así como...? Pero pará. Hubo unos que estuvieron mucho tiempo. Fue cambiando después. Sí, pero hubo un par como... Hubo un par. Sí, tengo la histórico. imagen, pero no los nombres. Perdón. Ayúdame si querés, pero... No podés haber visto 678 y no saber el nombre de nadie de los que estaban ahí porque hay muchos que se han hecho populares y la imagen pública ha crecido. Descreo completamente. No, y bueno, yo era chiquita cuando pasaban 678. Estaba Me Baroni. acuerdo Sandra Russo, creo. Sandra Russo, Que Cintia estuvo García. bastante tiempo. Cintia García, mira, ok, bueno, hay un par ahí que saben. Digo, otros son más jóvenes, capaz son de otra vez. Fue hace bastante tiempo Capaz ya. no le prestabas tanta atención. Vamos a cerrar la primera ronda. Vamos a cerrar. Nico, empezás vos votando entonces. Ay, ¿A quién echamos en la primera ronda? Está difícil, ¿eh? tengo que empezar Sí, yo. yo echaría varios. Entonces para vos está fácil ya. Qué terrible, boludo. No, ya tengo un par que sé que no son. Para mí yo sé que me parece. A ver, dale. ¿Quién? Yo me parece que Javier te echó a vos. Sí, yo sacaría al guardavidas. Él vio que tenía el physique to roll de guardavidas y dijo, voy a decir que estoy guardavidas. Pero es actor y nos está mintiendo a todos absolutamente y es lo más antikirchnerista que yo vi en mi vida. Hay 2 votos a Javier. Me gustaría sacar o a Javier o a Pedro, pero Pedro siento que me va a divertir más verlo como mintiendo un poquito más, así que voy por Javi, ¿no? Yo, a mí me hubiese gustado darle una oportunidad más a Javier porque solamente puede guardavida y mi viejo guardavida, entonces solo por conexión le quería dar una, pero le voy a votar a Débora. Débora. No Pero cuenta de bueno. nada, pero bueno. Lamentablemente, Javier, te agradezco, muchísimas gracias. No nos cuentes nada, pero hasta acá. No podés contar nada. Nos vemos más adelante igual, nos vemos al final. Ahora Así que nos vamos nada. al final y Un aplauso sabremos. para ¡Aplauso! Ahora,
Es así. Muy bien, estamos en la segunda ronda y esta la vamos a comenzar de una manera un poco distinta. Les voy a decir unos nombres y ustedes en una palabra me tienen que describir esa persona, ¿ok? Vamos a ir rápidamente. Vamos, empezamos con Germán y seguimos pum, 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 la misma persona. Alberto Fernández. Fiasco. Fiasco. Tibio. ¿Cómo? Tibio. Upa. Decepción. Decepción. Trabajador. Trabajador. Sí. Ok. Trabajador. Esa fue forzada. Esa siento que a nadie le gusta Alberto, como que esas no estudió tanto el papel, siento, ¿entendés? Macri. Alto chanta. Son dos palabras. Bueno, chanta. Chanta. Alto, arre. Se quedaba con alto. Garca, puedo decir. Garca, ok. Gato. Gato. Nefasto. Nefasto. Hay una bronca ahí. Sí, Hay pero mucho vos sos enojo. actriz igual, ¿no? Sí, es sí, hay- difícil creerte. Hubo un Ella es muy buena igual, como actriz. Es muy buena actriz, yo la quiero Sí, contratar pero para no te Polka. miras los Muy ojos. buena. ¿Por qué no Está miras demasiado a los seria, está ojos? demasiado. Muy buena. Es difícil creerte cuando no miras a los ojos. Seguimos, Germán, ¿eh? Néstor. Ídolo. Popular. Grandioso. Quería decir el más grande, pero no me sale. Déjalo que juegue también él, boludo. Es difícil. Déjalo que juegue. La primera vez que te veo vos y leo lo que tiene escrito acá, Violeta está mintiendo y me Perdón, ¿qué querés que te diga? Es lo que me dice todo, tu postura, o sea, estás todo así, tipo, o sea, como que no me descubran, se te cayó el micrófono al principio. Estás mintiendo el celular, estás mintiendo desde entrada. ¿Tengo derecho a réplica? No, y aparte, No, a no. todo. Aparte, No solo no, sino a que todo, encima sigue. a todo tenés algo como perfectamente para explicar, bueno, como que te lo dejalo, estudiaste, dejalo. se estudió el personaje, Está me bien, parece. está bien, es Pará, un buen laburo. se estudió el Hátelo. personaje, se estudió el personaje muy bien, ¿entendés? Y me gusta, ¿entendés? Y lo contrataría para un trabajo, la verdad, ¿entendés? Necesito un actor que se esto que el otro, aprendí Las bien. rondas son por tiempo, estamos desperdiciando tiempo. Perdón, ¡cállate! Débora. Néstor. Hermano. Hermano. Hermano, ¿pero qué son? ¿Qué es tu hermano? ¿Tu hermano? ¿Son hijos de la misma madre? ¿Vos cómo te llamás? ¿Cómo es tu nombre? Débora. Débora ¿Por qué Kirchner. hermano? Hermano, o sea, lo primero que se te viene a la mente cuando pensás en Néstor es hermano, me da... No, yo lo asocio a mis hermanitos, pues yo tengo 2 hermanitos discapacitados y él amplió mucho los derechos para los discapacitados, entonces hay algo más sentimental desde ahí. Último nombre y continuamos con algunas preguntas. Mayra Mendoza. Sin que suene mal, pero estratega. Estratega. Maravillosamente estratega. Estratega. Compañera. Compañera. Luchadora. Feminista. Feminista. Ok. ¿Alguna preguntita por acá, Fede? Vos que te veo ahí concentradísimo. ¿Cuánto está el dólar, Germán? ¿No tenés idea? Yo te puedo decir si querés. A ver, dale, tira. Hoy, no sé cómo saldrá este video, está a 320. ¿A qué le atribuimos ese precio? No, eso es mentiroso. O sea, ¿Cómo? tipo el blue o algo de eso debe ser 300. Ah, pero ¿cuánto está el dólar común? El no mentiroso. Debe estar 160, 170. Ok, el oficial es 160. ¿Yo puedo ir y comprar dólares a 160? Depende. ¿Vos comprás dólares? No sé si se dieron cuenta que ella hizo como no con la cabeza, como que estaba. Sí, estaba no bancándote. comprar, sí. A vos, Sí, sí, ok. por eso, bueno, no, yo tengo Vamos a hablar del todas las dólar, cositas. el dólar. Particularmente toda mi actividad, soy monotributista porque doy clases en gimnasios, o sea, Claro, y yo doy también. clases de acróbatas. Particularmente no puedo ir y comprar. Claro, es difícil, se hace difícil. ¿A qué le atribuimos esa dificultad? Analicemos el gobierno de... Analicémoslo. El inútil que nos gobernó del 2015 al 2019. Ok. O sea, no hay dólares hoy en día por culpa de él. ¿Pero qué de pasó las ahí? cuestiones. ¿Qué pasó ahí? Claro. 45 mil millones de dólares que se fugaron. ¿Cómo? No, Puede ser qué sé yo. kirchnerista, pero no economista, boludo, pará un poco. Soy profe de educación física. o sea, ¿Alguien tiene una respuesta para dar? Ella que está Sí, segura. no, quizás a lo que se refería, que igual no lo puedo terminar de expresar, pero es a la deuda que nos dejó con el FMI, que tiene como mucha implicancia en la economía de hoy en día. Que nada, que creo que igual no se están tomando las medidas que se deberían tomar y por eso digo que Alberto Fernández tal vez es medio tibio. ¿Cuáles serían las medidas que te gustaría que se tomen? Y siento que hay que ir un poco más para adelante, como que hay cosas que no puedes negociar, quedar bien Por con ejemplo. todos. Y con el campo, la verdad que para mí no hay que cederles, digo, se les propuso un dólar soja para que exporten todo lo que tenían en silo bolsas, que lo vendan a un precio especial, cuando hay un montón de gente que tiene que esto, ¿no? O sea, eso, queremos comprar un viaje al exterior y es imposible porque te sale el doble del pasaje y así hay un montón de cosas, ¿no?, que salen el doble acá. Así que nada, creo que habría que tirar algunas medidas más para adelante y no querer quedar bien con. Pedro, ¿Néstor y Cristina robaron? No. No. ¿Y por qué hay un fallo que dice que Cristina robó? O sea, tipo, fallaron en contra de ella. ¿Por qué crees que fue? Porque básicamente no quieren que se postule el año que viene. Están tratando de retrasar ¿Quiénes? eso. Primero el Poder Judicial
y toda la oposición. ¿Vos crees parte. que Cristina quiere postularse el año que viene a qué? Por lo que dijo, no. Pero Entonces- entiendo que con todo eso se puede jugar en la política. Amagar a postularse o no, de acá que cierren las listas y demás. Pero además es porque les molesta ver una mujer en el poder. Sí, pero a Vidal no le hicieron lo mismo. No, porque está con ellos y porque... Por ahora. Por ahora. Ah, perdón, Nico, vos tenías una pregunta. No, quería saber, me lo olvidé. Ah, bueno. Débora, No te voy a mentir. ¿qué no te gusta del kirchnerismo? Ay, qué difícil. ¿Te gusta todo? O sea, no hay nada para... No, siempre hay críticas internas. ¿A alguien se le ocurre alguna cosa? Sí, yo la verdad es que hubo un tiempo que milité en la Cámpora y me parecía que quizás las cosas que se hacían no eran como muy hasta ahí, muy, no sé, apoyo escolar era lo que dábamos. Capaz que salíamos a alguna esquina a militar alguna ley o algo así, pero medio como que no pasaba de eso y siento que debería involucrarse un poco más, meter los pies en el barro. Tenemos que votar. Se nos acabó el tiempo. Nico, ¿Ya lo sacamos? Yo creo que voto por Pedro. Para mí está mintiendo desde el segundo uno. Voy a Sí, hacer... pero es divertido también. Pero me divierte un poco la duda. Por Sí, eso me te divierte digo. también. Yo puedo eliminar a otra persona también. Bueno, yo voy a ir por- ya te echaron una más y después me echaron. O sea, ya estaba diciendo que no es. La próxima... Bueno, yo voy por Pedro. ¿pero qué, lo sacás? Y ya yo voto se por acaba de sí. regalar, pero bueno, haz lo que quiera. Ay, no sé. Yo voto a Débora. Para mí Débora no es. Sí. Yo voto a Débora. Sí, yo voto a Dos Débora. Déboras. Débora tiene el personaje estudiado, recurre a la memoria emocional para llorar y todo, pero no le cree una sola palabra. Perdón. Y todo lo justifica, Pero como que buena dice, actriz. no mira los ojos, porque soy tímida. Y ahí ya se pone el papel de tímida. Para mí esa actriz igual es K también. Entonces, ¿por Para mí qué? es una actriz K, pero hoy viene como impostora. No, Ok, boludo, pero no bueno, funciona después. así. Yo les digo mi fantasía. Después, yo digo que la saco, mierda. Ok, listo. Voto a Débora. Voto a Sherman. Ok, perfecto. Entonces, 2 votos a Débora, se lleva la mayoría de los votos. Muchas gracias. Nos vemos al final. ¡Chao! Te amo, diosa. Bueno, estamos en la tercera ronda del quién es kirchnerista y en esta vamos a comenzar un poco distinto también. Vamos a empezar con un pequeño discurso, ¿ok? Tienen 20 segundos para convencernos a nosotros de que nos hagamos kirchneristas. Pedro, por favor, comienza. Me encanta. Me parece que se tendrían que ser kirchneristas porque el pueblo necesita más kirchnerismo. Necesita más kirchnerismo porque ¿Por qué el necesita kirchnerismo es más? el único No, ¿por qué que necesita ha más? logrado llevar a la clase popular a un estado de mayor felicidad y de mayor bienestar. Ahora con una definición que no sea de Wikipedia. No dijo nada. Muy bien, está bien. genuino. ¿Te gusta mucho la Perfecto, está bien. Un aplausito, un aplausito. Un aplauso, no lo torturemos tampoco, porque ya esto se está volviendo sádico, lo estamos haciendo pasar un mal momento. No, está bien. No es la idea. Agustina, por favor. Nada, me parece que con Cristina, fue lo que dijo de hecho en su último discurso, se tuvo el salario más alto que había en Latinoamérica, en su último gobierno fue lo que dejó. Y nada, se reivindicaron un montón de derechos para las minorías, favorecieron al pueblo y bueno, que es medio la razón por la cual mi familia se volvió kirchnerista, no, ninguno militaba ni nada. Así que nada, creo que es parte de esos. Ok. Bueno, dale. Gracias, muy bien. Me hago Aplausito. kirchnerista. Germán. Son 2 motivos por los cuales yo soy kirchnerista e invito a la gente a que lo sea. Vengo de una familia de clase media, no había ningún universitario en el clan, digamos por así decirlo. Soy el primer profesor de educación física universitario de mi familia. Eso para mí es un montón y lo garantiza solamente los gobiernos populistas como el kirchnerismo. O sea, muchas veces el populismo está O sea, el mal kirchnerismo tomado. inventó la universidad pública. ¿Cómo? El kirchnerismo inventó la universidad. No, pero aplica políticas. Perdón, me estoy metiendo en tu discurso, ¿no? Aplica políticas para que los que por ahí nos cuesta llegar, lleguemos y podamos cruzar. Yo y tengo terminar una pregunta carrera para él. universitaria. Bueno, Y que termine además- su discurso y ahora. En julio de 2010 se aprobó el matrimonio igualitario y yo hoy por hoy si quisiera casarme con mi pareja puedo hacerlo y antes no podía. Y eso fue gracias a Cristina. Si bien votó todo el Congreso, pero quien impulsó y no la vetó, pudiéndola haber vetado, es ella. Bueno, un aplausito también por su discurso, muchas gracias. Bueno, Tengo una pregunta. Yo tengo también. Para él, para German. Hola, ¿cómo estás, German? ¿Todo bien, vos? Todo bien. Quiero que me digas cuál fue el mejor gobierno del kirchnerismo y por qué. El mejor gobierno del kirchnerismo para mí fue
el de Cristina 2007-2011. ¿Por qué? Ayudó todo el contexto económico, además, y fue ahí cuando, para mí, particularmente, empezó a ¿Qué gestarse... contexto económico? El contexto económico, digamos, empezó a ir bien al campo y demás. Se aplicaban las retenciones hasta que, bueno, el Congreso las derogó, o Sí. mejor dicho, no aprobó. Y me parece que ahí empezó a gestarse el movimiento hasta que se llegó en el 2015. No tengo más preguntas, señor juez. Ok. Vos viste que se puso nervioso, ¿no? Sí, está Agustina, mintiendo. Agustina, ¿le crees todo a Cristina o a veces dudás de algunas cosas que dice? Y bueno, sí, la verdad que, o sea, todo a quién le vas a creer. Yo elijo creer, pero bueno, no sé, también trato de informarme como para tener razones para creerle. Como que cualquier cosa que ella diga, bueno, ver de dónde sale esa data, que no sea simplemente mi argumento decir, lo dijo Cristina. Bien, tengo una... ¿Pero le crees a Germán? ¿A Germán? ¿Le crees a él? Y está muy difícil. ¿Por qué? No sé, y como la parte de la universidad me pareció medio rari. ¿Por qué? Y ¿Mintió en lo que dijo? no sé, siento que tal vez ahí, no sé, la primera generación de universitarios es algo como muy reivindicado del kirchnerismo y capaz que puede estar agarrado de ahí. Pedro, ¿alguna canción militante te...? Ya bebé. Ya bebé. Ya bebé. A ver si se la saben. Sumanos otra vez. Ya bebé ¿Pero qué que... te pasa conmigo que me miras todo el tiempo? No, lo podemos rajar a Pedro. Ya, Me la está quitando, me está mirando. ¿Cómo es? Y ahora de grande, unidos y organizados junto a Néstor y Cristina. Yo voy a seguir militando este proyecto porque ya La no doctrina tengo peronista duda. porque yo no tengo duda. Yo voy a seguir. La Germán, bandera vos no de Vita estás de la cuna enterado. de la tumba. No te llegó el memo. La verdad que no. Mirá, ¿Podemos cortarle la cabeza a él ahora? es raro lo de la canción. ¿Por qué pide ayuda para la derecha? Después nos pide ayuda a nosotros, no la sabe. Nos está probando a nosotros, ¿por qué? No sé, no entiendo. Yo siento que él es actor y en algún momento acompañó a amigos, Sí. gente, No, es no sé qué, peronista, o es peronista y no kirchnerista. Claro. Eso puede ser también, es buena. Pero quiero porque hacerles fue una muy pregunta bien a cada pensado. uno. ¿Néstor o Cristina? Es difícil, pero creo que Néstor quedó muy grabado en el corazón de mi familia y eso me indica decir más Néstor que Cristina. Ok. Cristina. Difícil, pero me la juego con Néstor porque para mí fue el que empezó el movimiento. Che, Germán, ¿quién es el próximo presidente de la Argentina? Ojalá que sea Cristina. ¿Y si no es Cristina? Pero no quiere Cris. No, ella dice que no se quiere presentar. Cris, como si fuese mi amiga. Bueno, aparte está no sé, pero procesada. queremos que salga de la fila del kirchnerismo. Bueno. Bueno, igual, Cristina, vamos que termine la ronda, quiero saber quién piensa que va a ser el próximo presidente. ¿Quién me gustaría o y ahí quién votamos. pienso? ¿Quién pensás? ¿Quién piensa? Bueno, dije que ojalá que Cristina, pero no, la verdad que no. Temo a decir Milei, por ejemplo, Ok, porque pero preferís Cristina, pero pensás que Milei. Siento que le van a querer postular a Massa, algo así. Ok, y va a ganar más. Puede ser, sí, siento que... Pedro, Nuestro creo que el que más chances tiene es Guado de Pedro. Después, del frente de todos puede ser Massa y si no, creo que está un poco más cerca de la oposición si se arregla. bueno, muy bien. Eres de Nico. izquierda. Yo le voy a rajar al niño Pedro. Yo le voy a cortar la Ya cabeza a es un él. pucherito, boludo. Yo le voy a cortar la cabeza a él. ¿A él? Germán. A él, Yo a también Germán. estoy un poco más- Germán, you're off. Está mintiendo descaradamente. Fede. Yo a Germán ya lo vengo sacando hace rato, así que Germán se va. Mirá cómo se bate, Pedro. Me da morbo tenerlo Pero ahí. Germán ya me cae bien. Pero Germán, se fue, por eso. fue un gusto, muchas gracias. Nos vemos en un ratito igual. Gracias por participar, solamente voto ahora. Una muy buena pregunta. Una muy buena. Muy buena. ¿Qué tienen? Tengo una muy buena pregunta. Bueno, entonces llegamos a la final y por suerte tienen... Una muy buena pregunta. Y va a empezar Nico, a ver. Vos sos actor, dijiste. No. ¿No? Ah, Estudio psicología Ah, y estoy trabajando de operador social. flashé. ¿Y vos trabajás en...? Desarrollo social en barrios Ok. populares de Matanza. Vamos, le voy a preguntar a los dos, pero vamos primero con vos. ¿Qué opinás de el Inca? Nada, siento que es una súper herramienta para la cultura, para el acceso ahí a mucha gente que tal vez no tiene las posibilidades de pagar algún centro cultural o lugares de entretenimiento. Y a mí, cuando me decís Inca, lo primero que se me viene es el Gumont, con una entrada a 80 pesos que puede acceder cualquiera. Y nada, creo que eso. Y el apoyo a generar películas y... Claro, por eso siento que es súper importante que exista ese apoyo desde el Estado para que la gente que no tiene la guita para bancar ¿Hay que ciertos darle tanta plata a proyectos, Andrea del Boca? No sé si Andrea del Boca, pero creo que se abre la posibilidad
de que cualquiera, digamos, que más o menos tenga las herramientas pueda presentar ahí un proyecto para que el Estado se lo financie y genere contenido. Pedro, ¿cómo? ¿qué opina? Ah, bueno, ¿ya está? Listo. Se va, como quiera. Va a opinar lo mismo, ya. Pedro, Es buen actor. sí. Pedro, ¿cómo se llamaba el libro de Cristina? Sinceramente. ¿Lo leíste? Entero no, se lo regalamos a mi abuela y leí algunas hojas. Qué raro que no lo las hayas leído. ¿Por qué? No, me da tremenda paja, sinceramente, pero... Ah, pero no sos tan kirchnerista entonces. No sé, no creo que haya un medidor de kirchnerismo. Sí creo que no pasa por leer o no, sinceramente, ser kirchnerista. Incluso lo debe haber leído mucha gente de la oposición. Para ella, me dijiste que trabajas en desarrollo social. Sí, como monotributista igual. Como monotributista. No planta permanente. No planta permanente. Ministerio de Desarrollo Social, ¿dependiente de quién? De Nación. De Nación De directamente. Nación, sí. Yo trabajo para una Secretaría de Desarrollo Social, que es la Secretaría de Integración Sociourbana. ¿Y qué haces en la secretaría? Y trabajo en Matanza, en los barrios populares. Hay un relevamiento nacional de barrios populares que selecciona así ciertas manzanas en los barrios que son los más carenciados, que no tienen acceso a ciertos derechos. Y bueno, la Secretaría financia obras en esos barrios y yo voy a chequear que esas obras salgan bien, que nadie se esté llevando ahí. Ah, vos chequeás que las obras estén bien. A que no se estén robando. Ponele, o sea, como a grandes rasgos no se dice así. ¿Cómo se llama la secretaría? Pero Secretaría de Integración Sociourbana, SISU. ¿Auditás? Yo trabajo, sí, en realidad yo estoy más en la parte social, trabajo con las organizaciones populares que son quienes hacen las obras en los barrios y bueno, vamos ahí como a hacer mesas con los vecinos, a explicarles qué es lo que está sucediendo. La idea es que no caiga una obra de golpe y que nadie entienda qué está pasando. Te hago una pregunta. Me llamó la atención que dijiste que para vos el próximo presidente es Guado de Pedro. ¿Por qué? Sería lo más óptimo de los nuestros, el que se perfila, o al menos el que se dice en todas las reuniones. ¿Y por qué crees que podría llegar a ganar una presidencia? Si me preguntás a mí, me parece difícil que pueda llegar a ganar porque no tiene tanta llegada, me parece. Pero sí me parece el mejorcito de los nuestros. Yo tengo el DNI firmado por él y me da como, siempre que lo veo, me hace acordar a su historia de cómo quedó tartamudo y toda su historia con su identidad y sus padres. ¿Puedo ver el DNI? Sí, No, pero es el que está firmado por todo, porque es el... Claro. es Vos el también la capaz firma que que lo viene del tenés. ministro de Interior. Ah, soy un pelotudo. No es que le autografió el DNI y se fue en un momento inválido para utilizar. Yo dije, qué raro. O sea. Re fan, Pero ¿no? me parece como... Este Nico es un boludo. Te quiero, Nico, te quiero mucho. Todos pensamos lo mismo que yo, ¿no? No se van a hacer ahora los cultos de que pensaron que estaba firmado porque todos los documentos están firmados. Pensaban que estaba autografiado. Posta me parece el que más le creo de... Marcaste una diferencia entre nosotros y después dijiste el frente de todos lo pondría Massa. Nosotros, ¿Quiénes son nosotros? la parte más kirchnerista de frente de todos, digamos. La cámpora, Ok. en principio. O sea, habría como y dos después candidatos hay de otra. frente de todos, Massa y Guado de Pedro. No, creo que hayan dos nomás. Me parece que pueden haber como... Yo creo, su señoría... Dice mucho de los nuestros, Sí, yo creo que él es un estudiante de la IUNA, estudia actuación. Se hace una peli de él igual. Sí, y puedo hacer la peli tranquilo. Estudia actuación, milita para el Frente de Izquierda, No, por favor, no veas eso. sabe mucho. ¿Por qué no? ¿Qué no te gusta del frente de izquierda? Los troscos son unos boludos. ¿Cómo? ¿Por qué? Indaguemos Los más troscos ahí. son unos boludos, tío. Uy, le está tirando bifa a los troscos. Puede ser es peronista entonces. Sí, Es peronista peroncho. puede ser, pero no sé si Pero no es kirchnerista. K. No, no es K. Están Está re peleado obligados, igual, está peleado. están obligados a votar a uno del PRO o a un liberal. ¿A quién votan? Están obligados, me tiene que dar una opción. Del PRO. Qué liberal. Imagínate que es o Macri o Milei, o Larreta o Milei. Sí, ponele que la reta antes que... O sea, votarías a la reta. Votaría en blanco. No, 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 bueno, pero son dos en esta opciones. opción, Votás en a este la mundo reta. no hay que elegir uno. Ponele que votaría la reta. Agustina, ¿la emisión de billetes genera inflación para vos? Sí, probablemente sí, pero a ver, a mí me decís emisión de billetes y pienso en los yanquis que se la pasan emitiendo dólar sin que nadie corrobore lo que tienen en su banco central y la verdad es que medio como que también el dólar, si nadie lo controla No, también yo te pregunté si la puede emisión de llegar a ser billetes eso. genera inflación. No, está bien, Sí. pero a mí se me viene emisión de billetes sin control y pienso como en eso. Pensás en pero, eso. O sea, sí. acá no pensás en acá, pensás en Estados Unidos. Claro, sí, puede ser. No, yo ya estoy seguro, pero ¿Le al puedes hacer la 100. misma pregunta a él? ¿La emisión de billetes genera inflación? Sí, no es lo único. Es uno de los factores. Es uno de los factores, sí. Ok, perfecto. ¿Viste la película de Néstor vos? No. ¿Vos la viste? No, no la vi. Bastante flojo. Como... ¿Cuál fue la última marcha que fueron? Ay, no, la kirchnerista era la Débora. La última que fui, movilización, fue la de Cristina cuando salió la sentencia
en el Congreso. ¿Para ustedes estuvo bien que hayan puesto feriado el día después de que fue el atentado hacia Cristina? Sí, me parece que fue un atentado contra la democracia, que era súper importante que todos se den cuenta que no era una boludez lo que había pasado. Y con eso como que la gente se iba a darse cuenta de que... Siento como que al menos te hace un parate, como, che, mira, está pasando esto, se pone un feriado, como, fíjate, Para no sé, reflexionar. busca información, claro, algo así. ¿Qué opinas de Ofelia Fernández? La rebanco, me parece que... ¿Qué opinas de Ofelia Fernández? La rebanco estoy en el mismo espacio que ella. ¿Qué espacio? No la veo acá. Esa fue como mi pregunta de Guado de Pedro del documento. Sí. ¿Qué espacio? Decime. En el Frente Patria Grande. Esa Ofelia Fernández de la que hablas, ¿está en esta habitación? Ok, esta es la final, así que ustedes todavía no nos dicen nada, pero nosotros ahora en vez de echar a alguien, vamos a decir quién es el kirchnerista. Yo quería echar a Vamos a alguien. decir quién es el o la kirchnerista, empezando por Nico. Bueno, dale. Para mí, el o la kirchnerista es Agus. ¿Agus era? Agustina, sí. Es Agustina de acá a la China. La kirchnerista es Agustina. La kirchnerista es Agustina, para mí también. Así que bueno, un aplauso para Un Agustina. aplauso para la kirchnerista. No digan nada, no digan nada. No Muy digan bien nada. igual estuviste, muy bien. Pero Agustina no alcanzó. se va a llevar Llegaste el a la premio. final por morbo nuestro de que queríamos verte llegar a No, la le puso final. voluntad. Me divertí mucho. Van a venir los participantes y nos enteramos. Dale. La verdad, a ver. Llegó el momento, ¿están listos? Ay, qué nervios. Llegó el momento, bueno, que dé un paso para adelante el kirchnerista. ¿En serio? No lo puedo creer. Harto estoy de este formato, harto estoy de este formato. Estuvieron cerca de tomar la decisión correcta. Felicitaciones a esta, es una actriz tremenda. No lo puedo creer. Bueno, felicitaciones. Espectacular, o sea, ¿vos militás en el partido o es- En el Frente Patria Grande. ¿Hay alguien acá que se identifique como totalmente lo opuesto y que tuvo que estudiar zarpado? ¿O están más o menos ahí cerca, digamos? No, nada. Todos más o Más menos. partidario, digamos, o sea... no. Ok, perfecto. Bueno, Javier no le conocimos la voz, contestaste algo. Yo ya contesté hoy. Además me bardearon. ¿Qué te dijimos? ¿Dónde está la democracia acá, chiquis? Esa es la cámara, hola. ¿Qué te dijimos? No me acuerdo. No sé, yo también me olvidé. Yo tenía cara de guardavida y se había hecho cargo de Tenés eso. cara de guardavida y lo pende el pelotudo. Mala palabra, ¿no? Chiqui. ¿hay alguien que mintió sobre a qué se dedica vos qué te dedicas? Soy actor. Sos actor, perfecto. ¿Vos sos No, de guardavía? hecho estaba tapando porque... ¿En o sea, serio? ¿No son actores bien. de esto? No milité nunca en la cámpora, o sea, estuve como más ligada a organizaciones socialistas. Sí, algo tenías que averiguar de eso, no estabas mintiendo del todo. Y conozco gente que está re en esa y Sabías, tenías el speech tengo ahí. data ahí. Claro. Perfecto. Y Débora, que es la gran intriga Muy de este silenciosa, programa. Yo soy de izquierda. Ok. Ah, Ok. ok. Y ella me miró a los ojos, era una actuación lo de antes. Ay, sí, cómo actuaba, qué lindo. Igual es tímida de verdad. No, soy tímida en serio, me dan vergüenza las cámaras. Ah, Soy mirá, actriz bueno, de elegiste un teatro, no de proyecto- cámara. Y elegiste un proyecto que iba a haber cámara. Mal elegido. Che, muy bueno. Esto fue ¿Quién Muy es? bueno. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Un aplauso acá de